Hola, mi nombre es Caro, soy diseñadora en comunicación visual y este canal se llama Luz de Hogar. Desde mi formación profesional se me ha inculcado la habilidad o la herramienta del saber mirar, porque en el diseño lo que hacemos es dar valor agregado a las cualidades que ya tienen intrínsecamente productos y servicios. En esta oportunidad, el valor agregado o el dar el valor que se merece propiamente tal va a constituir lo que es más intangible, que a menudo la sociedad ignora, subestima o no sabe ver en el fondo. Por ejemplo, en este caso, voy a traer a colación el tema del arquetipo femenino, que a menudo se subestima a nivel social y es muy ampliamente invisibilizado e incomprendido incluso. Y en un sentido como más, voy a utilizar ciertas herramientas asociadas a la psicología, como en el caso de Jung, que habla mucho de estos arquetipos y de lo simbólico. De hecho, me apoyo bastante en sus estudios e investigaciones porque tiene mucho que ver también con mi área de estudio propiamente tal y también con el área del desarrollo humano y de la personalidad. Él, por ejemplo, en este caso, hablaba mucho del animus y del anima, que son los aspectos masculinos y femeninos dentro de las mujeres y los hombres propiamente tal, en el sentido de el desarrollo como del arquetipo opuesto, eh, como no usualmente se nombra en Internet. Usualmente lo que se busca es como potenciar lo femenino en las mujeres o potenciar lo masculino en los hombres, lo que crea en el fondo individuos incompletos, no completos en sí, en su esencia personal, ni en su desarrollo humano. Él hablaba del ánima, que es el aspecto eh, femenino en los hombres, que al desarrollarlo hace individuos sanos y completos, y el animus, que es el aspecto masculino en las mujeres, que hace que las mujeres sean personas sanas, completas e independientes. Entonces, para el desarrollo de la individuación es preciso desarrollar esos arquetipos opuestos en las personas, aunque todo Internet diga aparentemente lo contrario. Es necesario desarrollar eh, personas completas y sociedades completas, porque eso brinda sociedades más sanas y personas más sanas. ¿A qué voy con esto? Cuando un arquetipo es menospreciado e ignorado, como por ejemplo pasa a menudo tanto en muchos hombres como en la sociedad, en donde lo masculino es la norma, es el estándar a seguir, y lo femenino es como menospreciado y subestimado, genera el lado masculino corrupto, se corrompe la masculinidad, porque ya no tiene ese soporte que tiene que ver con el mirar hacia adentro, que tiene que ver con lo femenino, el de saber recibir, el de saber elegir incluso. El discernimiento está sumamente asociado al concepto femenino y al arquetipo femenino que uno tiene. Y eso, cuando se suprime, se reprime o se subestima, genera personas con poco criterio a la hora de actuar, altamente impulsivas y sin sentido de las consecuencias de sus actos. Incluso el tema de la sexualidad a nivel masculino, cuando no está compensado con un aspecto femenino interno, reconocido y desarrollado, se vuelve en dos extremos. Una, en un individuo que solamente quiere dominar y que quiere tener el control de los otros porque no puede controlarse a sí mismo, eh, a raíz del abuso sexual y del dominio,
y en el otro extremo, individuos sumamente frágiles que no son capaces de nutrirse a sí mismos y que en consecuencia terminan autoinfligiéndose daño y no entendiendo o no comprendiendo tampoco el valor que otros les otorgan ni el cariño que existe de su entorno para con ellos, porque no son capaces de mirarlo al no saber mirarlo en sí mismo. Eh, Voy a ir más ordenadamente, esa sería como la introducción al tema. Ahora vamos a indagar un poco más eh, con respecto a esto. En primer lugar, tenemos que entender que quiénes somos como especie. Los seres humanos dentro del reino animal somos seres lentos, somos frágiles por naturaleza. Entonces, con respecto a las características de la humanidad, como somos frágiles, dependemos mucho del colectivo. Y por ende, cuando existe sensación de soledad o de no pertenecer al grupo, hay ciertos mecanismos de defensa mentales que aparecen cuando sucede estos acontecimientos poco favorables y que nos llevan a pensar que estamos en peligro. Y es por esta evolución que hemos tenido, que es porque gracias al grupo sobrevivimos. Incluso el mismo dinero de por sí es como un pasaporte para trabajar en equipo. O sea, es como, ya, gané tal cantidad de dinero, aunque no condigan totalmente las habilidades que tú tienes o el valor que tú tengas como persona. El dinero prácticamente tal te lleva a pertenecer a la sociedad. Si no tienes dinero, eres como, te apartan de la sociedad, aunque tengas cosas y habilidades que sean objetivamente valiosas, pero como no son monetizadas, te excluyen. Y en el caso de lo femenino pasa algo parecido. Tener, tener entendimiento de esto hace que no nos... que tengamos como cierta agencia en nosotros mismos frente a las circunstancias que nos acontecen. De entender de cuál es el origen de nuestras reacciones y cómo nos podemos apoyar en nuestros propios pies y ser conscientes del entorno inmediato. Con respecto a este tema, entendiendo que somos animales frágiles y que dependemos de un colectivo, aparece el narcisismo como una regresión evolutiva. Pero el tema es que el narcisismo no es gratuito. La sociedad, este sistema, fomenta actitudes narcisistas. El narcisismo es banal, no es que, no sé, haya nacido alguien y venga con el chip del narcisismo incorporado. No es una característica evolutiva, adaptativa a la sobrevivencia del ser humano. Es una característica que, si bien es cierto, igualmente es adaptativa, pero es una característica adaptativa acorde al sistema que nosotros mismos hemos creado, que es que vive en función del dinero, que vive en función del estatus, como formas de pertenencia a la sociedad. Aunque suene como contraintuitivo, el narcisismo es, bueno, el individuo narcisista es el individuo sobreadaptado a este sistema. Y de hecho este sistema igual de, aunque suene también extraño, premia las actitudes narcisistas, las premia porque este sistema premia el parecer y no el ser, porque el parecer es más rápido que el ser requiere más introspección, más momentos de entrenamiento real, en cambio el parecer no requiere entrenamiento real, requiere el camuflaje, que el camuflaje no es tan difícil de crear, el engaño, la ilusión, es algo que es performativo, es algo que uno lo puede actuar y como seres humanos somos grandes actores y actrices muchas veces al mostrar algo que, mostrar información que no queremos que ¿cómo se llama? Que determine que el otro actúe de una manera hostil o peligrosa hacia uno. Es como una especie de actitud
para la autopreservación, en el fondo. Y bueno, con respecto a esto es como una regresión evolutiva, porque hoy en día la conducta adulta promedio es aquella que se detiene solo ante las consecuencias. O sea, es a nivel biológico es una regresión al primate solitario. Entonces, con respecto a esto, el chimpancé opera en jerarquía de dominancia pura. El más fuerte obtiene más, el débil cede o muere. Lo que nos separó de ese modelo no fue la inteligencia abstracta, como había mencionado antes, que fue la capacidad de crear sistemas de reciprocidad basado en la confianza más allá del miedo. El contrato social en su forma más primitiva no fue te respeto porque me puedes dañar, sino que fue te cuido ahora porque mañana yo podré necesitar cuidado. Eso requiere algo que el narcisismo destruye completamente: la capacidad de identificarse con el otro en su vulnerabilidad. Esto apunta a algo que la psicología del desarrollo llama moralidad preconvencional. Kohlberg identificó 3 niveles de desarrollo moral. La preconvencional, que es como la más primitiva: me comporto bien solo si hay consecuencias directas para mí. La convencional: me comporto bien porque el grupo lo espera. Y por último, la postconvencional, que es me comporto bien porque tengo principios internos independientes del grupo. El narcisismo es banal, como ya había mencionado antes, y ocurre porque el mismo sistema, el que fomenta dichas conductas que operan en el nivel más primitivo, el de un niño de 7 años que no roba el dulce solo porque hay un adulto mirando. La diferencia es que ese niño está en proceso de desarrollo y el adulto, que solo se detiene ante la consecuencia directa, se quedó allí. Esto también opera en el caso del bullying. Por ejemplo, si ahí vemos el caso del individuo primate en su máxima esplendor. El bully, propiamente tal, actúa en una función de dominancia, de querer controlar el entorno porque es incapaz de controlarse a sí mismo y porque el otro no ofrece consecuencias a sus conductas. Entonces, frente a esas conductas de primate, de querer dominar porque no son capaces de autocontrolarse, y el otro no le ofrece ninguna consecuencia ante sus actos inadecuados, entonces genera esa especie de impunidad, hace que ¿cómo se llama? Este individuo se siga comportando igual porque no tiene conciencia de sí mismo. Es el arquetipo masculino corrupto que no se detiene frente a, ¿cómo se llama?, algo que evidentemente está mal y que ofrece consecuencias a largo plazo, sino solamente se detiene a lo que ofrece consecuencias al corto plazo. Y esto igual no podemos extrapolar a los gobiernos. Por ejemplo, una vez leí, de verdad, es que hay veces que leo cosas y no recuerdo dónde las leo, ¿cómo se llama?, de un libro que hablaba sobre la bomba atómica, en donde la razón de fondo de la creación de esta bomba atómica era en base a que los gobiernos, el poder y bueno, los países propiamente tal podían acceder al respeto de otras naciones solamente si tenían la capacidad suficiente de hacerles daño. O sea, recién 2 naciones se podían sentar a conversar y a negociar, dialogar y tener contactos diplomáticos uno a uno, solamente bajo ¿cómo se llama?, el concepto de que el otro tenía la posibilidad de hacer daño al igual que la otra persona. Si la nación ofrecía un soporte militar más débil, era susceptible a ser invadido en pos de apropiarse de los recursos de dicha nación. Es como lo que pasa un poco con los países pobres. Siguen en pobreza porque no tienen capacidad de hacer daño a un país con más poder. Igual en cierta medida es un poco vergonzoso que solamente una persona se detenga ante un otro solamente porque puede ofrecer consecuencias de daño.
en lugar de pensar a largo plazo y de considerar una consecuencia positiva ¿cómo se llama? En un sentido como más, de una mirada más amplia. Es como te respeto porque hay consecuencias contigo. Eh, ¿Pueden ver la magnitud de esa frase? Solamente hay respeto porque hay consecuencias, no porque tengas tú unos principios sólidos instaurados en ti, no porque seas una persona realmente desarrollada, que pueda ser estable contigo misma y por eso no quieras molestar a otros, sino porque hay consecuencias. Es como, detengámonos a reflexionar en ese punto y ver eh, desde qué ámbitos estás operando también. ¿Operas desde la consecuencia o operas desde unos principios personales? También podemos decir que operamos un poco en base a las dos, porque hay veces que creemos que estamos haciendo las cosas bien cuando no hay un feedback de parte del otro con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, volviendo al tema del bully, hay veces que en el caso del bully es como que molesta a conciencia. Él sabe que es molesto para el otro, pero no se detiene porque no hay consecuencias. En el caso de una persona que comete sincericidios, que a menudo es lo que me pasa a mí, es porque no hay un encuentro real con el lenguaje del otro. El tema es cómo nos detenemos frente a la cultura y el lenguaje del otro. Ahí tiene que acceder uno a empezar a observar. Y ahí empiezo a utilizar estas herramientas de diseño que me han servido para ir observando cada vez más profundamente cómo el otro se comporta, cómo el otro es, cómo el otro habla, para regular un poco mi intercambio. El otro es otra cultura, el otro es otro lenguaje. Incluso hay veces que hay un otro que comete sincericidios con uno mismo, en el diálogo, pero no lo hacen con el afán de herir, sino con el afán de hacerse entender muchas veces, o de generar una acción más rápida, no en un sentido de querer hacerte pasar un mal rato. Entonces es preciso entender la diferencia entre el bully real y el sincericida que no sabe en realidad cuál es tu lenguaje y cómo tú puedes hacérselo entender. Con respecto al tema de este niño de 7 años que nos roba el dulce porque solo hay un adulto mirando, la diferencia que tiene este niño que está en proceso de desarrollo con el adulto que solo se detiene ante la consecuencia directa es que ya se quedó allí. Es muy difícil que un adulto que tiene ya internalizado eso de no detenerse ante la consecuencia directa de una acción, es muy difícil que cambie. Tiene que entrar un estímulo muy fuerte como para hacerle entrar en conciencia de que lo que está haciendo es una pérdida de tiempo. Ahí vale la pena entender un poco este concepto estoico que habla del memento mori, de la conciencia de muerte. Tu existencia en esta vida es breve. Toda nuestra existencia, la mía, la de cualquier persona, la de mi entorno, la de mis seres queridos, es limitada. No sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos cuándo los otros se van a morir o se van a enfermar o qué nos puede pasar. Es completamente incierto. Y en ese sentido hay que ser brutalmente honestos con respecto a eso porque perdemos mucho tiempo en, en resentimientos, en venganzas, en malos entendidos y en no esforzarnos en entendernos a nosotros mismos, ni mucho menos a los otros. Entonces, si entendemos que somos una cultura y un lenguaje, y los otros también son una cultura y un lenguaje,
ya podemos generar un puente entre el yo y el otro. Aunque a veces es difícil porque uno se acomoda en el yo. Sobre todo cuando vives largos periodos de manera solitaria. Al principio puedes sentirte vulnerable frente a la soledad, pero después se siente cómoda, se siente como una zona de confort en donde tu lenguaje y tu cultura son lo central. Entonces, como no te tienes que adaptar a nadie más, te empiezas a retroalimentar de manera solitaria y eso genera gran paz y satisfacción interior, pero el tema es que cuando tienes que conectar con otros, hay veces que se pierde esa brújula del contemplar también al otro, cómo es, cuáles son sus valores, si sus valores tienen relación con los tuyos, cómo disfrutar del vínculo, cómo trasladar el yo a un nosotros, sin perderte en el camino del nosotros. Entonces, volviendo al tema de lo masculino corrupto, ¿por qué la sexualidad se convierte en el lugar de la corrupción, la prueba fehaciente de que lo masculino y lo femenino se corrompe? No es lo masculino operando en su forma arquetípica, sino lo masculino disociado de su complemento, operando en el vacío de cualquier principio que lo oriente hacia algo más grande que sí mismo. La sexualidad es el territorio donde lo masculino y lo femenino se encuentran más directamente. Cuando lo masculino se corrompe, pierde la conexión con Eros, con la relacionalidad, con el otro como sujeto. La sexualidad es el primer lugar donde esta corrupción se manifiesta, porque el encuentro sexual requiere exactamente lo que la masculinidad corrupta no puede tolerar: reconocer al otro como igual en dignidad, ser vulnerable sin perder la identidad, dar sin garantía de recibir, conectar sin controlar. Cuando esas capacidades están ausentes, el encuentro sexual se convierte en territorio de dominación, el único modo que el masculino disociado conoce para relacionarse con lo que le genera atracción y le produce vulnerabilidad. El abuso sexual no es exceso de sexualidad, es ausencia de capacidad relacional usando la sexualidad como vehículo. Ahí también me quiero detener frente a otro punto que tiene que ver con qué tipo de hombres se ha demostrado a nivel histórico que son realmente atractivos para las mujeres. No es exactamente el individuo que es llevado al masculino en su máximo. Por ejemplo, en el caso de Elvis Presley tenía una presencia física poderosa, una voz profunda, energía sexual más que evidente, pero sus caderas, porque su baile era movimientos pélvicos, y su maquillaje, él usaba maquillaje de ojos y de cara, introducía movimientos y expresividad típicamente femeninos. En el caso de los Beatles no eran exactamente atractivos físicamente hablando, pero sí tenían cualidades femeninas. Por ejemplo, tenían humor, ternura, vulnerabilidad emocional en sus letras. El I Want to Hold Your Hand es una canción sobre deseo de conexión, no de posesión. En el caso de BTS, que ya ahí se llevó a la locura a un extremo, porque tiene muchas fans mujeres, muchas adolescentes sobre todo, son fanáticas de este grupo coreano, que lleva este tema de lo femenino mucho más lejos. Si uno observa sus bailes, su estética, la forma de expresarse es arquetípicamente muy femenino. Ellos encarnan el concepto coreano no sé si lo voy a pronunciar bien, perdón por mi mala pronunciación, de Konminam. Konminam quiere decir hombre flor, que celebra explícitamente la belleza delicada, la expresión emocional, el cuidado estético como atributos masculinos positivos. Lo que la atracción femenina históricamente ha señalado no es debilidad, es integración. Y en ese punto quiero darle más énfasis, que un hombre femenino no es necesariamente aquel
que es frágil y dependiente. Un hombre que ha integrado su femenino es aquel que puede ser fuerte, pero a la vez es capaz de ser nutricio tanto consigo mismo como con otros. Y que incorporan cualidades femeninas dentro de su expresión sin que ello lleve a ser dependientes de otro. Ellos lo llevan a ser completos como seres humanos. Lo más inquietante de todo, el sistema que produce hombres que solo se regulan por consecuencia externa, ese sistema se autoinflige una herida evolutiva, porque produce hombres que las mujeres no pueden confiar, lo que genera distancia y desconfianza creciente entre sexos, lo que destruye la posibilidad del vínculo profundo, lo que elimina el contexto donde el desarrollo humano más profundo ocurre, lo que produce generaciones cada vez menos capaces de los vínculos que nos hicieron humanos. Es un sistema que devora la condición de su propia perpetuación. No necesitamos un enemigo externo para destruirnos. La destrucción está incorporada en nosotros por la lógica del sistema que hemos construido. Jung era explícito respecto a esto. Como mencionaba al principio, el hombre psicológicamente sano integra su ánima. La mujer psicológicamente sana integra su animus. La individuación completa requiere ambos polos. La asociación histórica entre mujer femenino y hombre masculino es una simplificación cultural en su máximo esplendor, no una verdad arquetípica propiamente tal. El ánima, la dimensión femenina en la psique masculina, integra el eros como principio de relación y conexión, el feeling como función que evalúa el valor de las cosas, lo relacional como modo de conocer, la capacidad de vincularse con el inconsciente. El animus, la dimensión masculina en la psique femenina, integra el logos, el principio de distinción y razón, el thinking, función que evalúa la verdad de las cosas, lo estructural como modo de conocer, la capacidad de separarse del subconsciente para actuar. Ambos polos tienen dimensiones luminosas y oscuras, y que la cultura dominante tendió a suprimir. En el caso de lo femenino, se suprimió y se demonizó la parte oscura de ella, que tiene que ver con los arquetipos relacionados con las diosas como Kali, en el caso del hinduismo, a Medusa en la mitología helénica, y Lilith, que es un arquetipo que se ha ido, que tuvo un origen bastante cambiante. Y bueno, respecto a estos arquetipos propiamente tal, ellas encarnan el femenino oscuro, que tiene que ver con la destructora y con la caótica. Y lo masculino oscuro, que tiene que ver con Ares, Set y Loki, es la violencia sin propósito y el engaño. Las culturas más antiguas conocidas tendían hacia una tensión equilibrada entre ambos principios. Las grandes diosas prehelénicas, los sistemas chamánicos, las culturas agrarias tempranas, muchas tenían al principio femenino como igual o dominante al masculino. El giro hacia el patriarcado, que algunos sitúan entre el 3000 y el 1000 a.C., en diferentes regiones, no solo cambió el poder político, cambió el mapa arquetípico. El principio femenino fue subordinado, sus dimensiones oscuras fueron demonizadas, como ya había mencionado, la bruja, la serpiente, Eva. Sus dimensiones nutritivas fueron idealizadas, pero desempoderadas, en el caso de la Virgen y la Madre Abnegada, en donde nutren a costa de sí mismas, en donde no se nutren ni siquiera ellas y se terminan perdiendo, no terminan desarrollándose propiamente tal y terminan siendo altamente dependientes de un otro, sin volverse autónomas y independientes dentro del sistema. Entonces, frente a este tópico, es necesario fomentar el desarrollo humano en todas las dimensiones, en todo su sentido, en el amplio sentido de las palabras, tanto para hombres como mujeres, porque, claro, eso no solo nos lleva a ser individuos más sanos y a tener relaciones más sanas, que es lo ideal, sino también
nos lleva a un regalo que que no es muy reconocido, que es a menudo subestimado, que es el regalo de la autonomía, el regalo de saberte parar sobre tus propios pies y que gracias a eso eres un aporte para los demás. Te sabes parar en tus propios pies y con ello puedes ayudar y esa semilla de ayuda, en un futuro, cuando tú no puedas pararte en tus propios pies, se te retorne en consecuencia a lo que sembraste. Con respecto, siguiendo con estos puntos del cambio del mapa arquetípico, el principio masculino se convirtió en el estándar universal, lo cual es exactamente el desequilibrio del que hemos estado hablando. La síntesis más profunda, lo que los arquetipos sugieren y lo que tradiciones como el taoísmo vieron con más claridad que ninguna otra, es que ambos principios no son opuestos que se excluyen. Son opuestos que se necesitan mutuamente para existir, incluso dentro de un mismo individuo. El yin no es ausencia de yang, es su complemento necesario. La luz solo existe porque existe la oscuridad que la hace visible. La forma solo existe porque existe espacio que la contiene. La acción solo tiene sentido porque existe la receptividad que la recibe. El desequilibrio actual no es que lo masculino sea malo, es que es un principio sin su opuesto complementario pierde su propio sentido. Y una civilización que suprime sistemáticamente un polo no se vuelve más masculina, se vuelve menos completa. Entonces, para cerrar este punto, en el caso de las mujeres, no es sano excluir lo masculino en sí mismas, porque ello las lleva a ser más codependientes de un otro. No se vuelven... está bien ser receptivas, pero si no puedes brindarte a ti misma la mínima nutrición, ¿qué caso tiene el ser receptivas continuamente de un otro que al final puede hacer lo que quiera contigo? En el caso del masculino, que no integra su polo femenino, no es consciente de las consecuencias de sus actos. Y al final, no es casual que terminen siendo viejos, enfermos y solos. Entonces, y más allá de eso, más que eso de ser viejos, solos, etc., es el tema de que la vida se vuelve un espacio muy hostil, en donde el tema de la enfermedad es como un estadio común frente al descuido progresivo que se tienen a sí mismos a causa de no aceptar el arquetipo femenino que tienen en ellos. El lado femenino es la madre nutricia que está dentro de ti, la madre que quiere cuidarte, la madre que necesitas cuando estás vulnerable. Entonces, no es casual que haya muchos suicidios en hombres cuando no se integra ese lado nutritivo dentro de ellos, cuando no conectan con ese amor real hacia sí mismos. Cuando uno no conecta con el amor real hacia uno mismo, es muy difícil después saber reconocerlo afuera. Es fácil para una persona que no reconoce el amor propio el dar por hecho el amor que recibe de otros y terminar persiguiendo a gente que no les dan ni siquiera migajas de atención, porque en su interno solo existe eso, existe ese vacío que les da cierta como coherencia interna. Entonces, con respecto a esa misma coherencia interna, terminan persiguiendo gentes que no están emocionalmente disponibles para ellos, en lugar de reconocer a quienes realmente los aman y los aceptan como son, sin ser conscientes de que existe gente que está disponible para quererlos, pero que no lo ven porque no está dentro de sí
ese amor. Entonces primero cultiva ese amor, cultiva ese femenino que está dentro de ti y lo vas a poder reconocer cuando se muestre. Vas a poder aceptar a la otra persona como es en lugar de querer cambiarla a tu antojo. Si tú te controlas a ti mismo, no necesitas controlar el entorno. Basta con tu propia gestión de ti mismo o de ti misma. En el caso de las mujeres, si tú cultivas tu masculino interno, también no necesitas manipular a un otro para que te dé favores, porque ya los tienes incorporados en ti. Entonces, cuando te dan favores a otras personas, ya lo hacen desde la naturalidad, desde la realidad. Realmente ellos te aman, no porque lo manipules, sino porque les nace. Y esa es la distinción que es precisa considerar. Incluso con respecto al tema de la salud personal, cultivar un femenino y masculino sanos implica aceptarse a uno mismo en su autenticidad. No desear imitar la estética de un otro, sino apreciar la estética propia, porque eso también representa un amor hacia los antepasados. Es como el honra a tu madre y a tu padre, porque cuando tú te aceptas plenamente a ti mismo y aceptas tu estética incluso, es como decir, y más encima lo mantienes sano, lo cuidas, lo fomentas en la salud propia, es como decir, gracias antepasados, gracias por darme este cuerpo adaptable a las circunstancias que tuvieron que ustedes vivir. Ahora tengo estas cualidades que ustedes me entregaron a causa de la adaptación que tuvieron que sufrir en su momento y que puedo aplicar a mi favor hoy en día. Las reconozco, las amo, las miro de frente y les digo, gracias por su esfuerzo. Lo reconozco, lo veo y lo amo. Lo amo y lo cultivo profundamente en mí. Esta ha sido la cápsula de hoy. Espero que la hayan disfrutado y puedan ponerme en sus comentarios lo que les ha parecido y sus impresiones respecto a este tema. Estoy agradecida de que puedan estar aquí, de que puedan ver este contenido y en verdad deseo de todo corazón poder contar con su presencia en una próxima entrega. Muchas gracias y no olvides compartir este video con alguien que creas que lo necesite. A veces el mayor gesto es llevado por quienes reciben algo en el momento justo. Y este contenido no es la excepción. Un abrazo y recuerda siempre eres bienvenido en casa. Abrazos, saludos y hasta la próxima.